Y por eso estamos aquí, porque reconocemos que más importante incluso que el alimento físico es el alimento espiritual. ¿Cuántas personas tienen abundancia de comida en sus casas, en sus alacenas, en su nevera, pero no tienen paz para dormir, no tienen esperanza para su vida? Y quizás con la cuenta llena de dinero y debajo del colchón una gran cantidad almacenada, muchas personas terminan quitándose la vida. No porque les faltaba la comida, sino porque les sobraba. Lo que no tenían era el alimento espiritual. Así que gracias, Señor, porque tú nos has dado el alimento vivo, que es Cristo, el pan que descendió del cielo. Por eso hoy, rendidos a tus pies, Señor, queremos ser alimentados con los dichos de tu boca. Nútrenos, Señor. No queremos aparentar estar nutridos de ti. Queremos ser nutridos de esa palabra viva, de esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos en salvación. Derrama tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para que podamos abrir la puerta de nuestro corazón definitivamente a ti, Señor. Doblegamos todo nuestro ser ante ti, soberano Dios. Te pedimos que hagas tu voluntad en nosotros, en nuestra familia. Lo que necesitamos es que llenes nuestra vida de ti. Más de ti y menos de nosotros, Señor. Más de tus planes y menos de nuestros planes. Más de tu agenda y menos de la nuestra. Ocupa el lugar que te corresponde, Señor. Que seas honrado, adorado, dignificado por quien eres. Y que de esa manera, como hijos obedientes, podamos disfrutar de los privilegios que hay sobre aquellos que se acercan de verdad. Aquellos que te buscan de veras, como dice tu palabra. Que no tengamos que ser sacudidos, que no tengamos que ser probados para rendir todo nuestro ser a ti, Señor. Permítenos por las buenas oír tu palabra y convertirnos en hacedores de ella, porque te amamos, aún en nuestra debilidad, te amamos y te pedimos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada iniciamos un tema muy interesante acerca de Jesús en la puerta. Dice, oye y abre la puerta. Oye y abre la puerta. Y está basado en Apocalipsis 3:20, donde Jesús le habla a una iglesia que estaba muy entretenida y muy ensimismada en sus actividades, en su estilo de vida, en sus prioridades, y que pensaba que Jesús estaba con ella, pero hace rato que el Señor estaba en la puerta tocando y nadie lo oía. Y muchas veces tu vida y mi vida se parece a la de esta iglesia de la Odisea, que de tanto entremezclarnos y dejarnos abrumar por las situaciones presentes, perdemos de vista lo eterno, lo trascendente. El llamado de nuestro Dios, de nuestro buen Dios, que desea hacernos felices ahorita, pero vivimos en ese afán diario. La palabra dice que aquellos que están fuera del pacto de Dios, dice, los gentiles buscan estas cosas, pero ustedes no. Ustedes deben buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se ordenarán. Las demás cosas vendrán como una añadidura, no como la razón principal por la que estamos vivos. Yo les comentaba qué importante es llevar nuestra relación con Dios y nuestra espiritualidad a algo objetivo. Como hablamos de verdades espirituales, y por más reales que sean, usted y yo no podemos tocar al Espíritu Santo, usted y yo no podemos tocar ideas, pero podemos ver el resultado en nuestra vida de aplicar las ideas correctas. Así como no podemos evidenciar lo espiritual de manera física, sí podemos darnos cuenta de cuál es el resultado de esa verdad espiritual, de esa relación con Dios. Por eso dice Santiago en su carta, en su epístola allí en la Biblia, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque si yo realmente tengo fe, debe haber algo que lo pruebe, algo que lo avale, debe haber una evidencia física de que Dios está conmigo, y no algo abstracto, subjetivo, que se da a interpretaciones personales. Tiene que haber una evidencia física. Y en la Biblia, cada vez que vemos a estos grandes hombres de Dios, lo que diferenciaba era quienes estaban con Dios de quienes no estaban. Y a pesar de que la Biblia tiene muchos datos y argumentos históricos, científicos,
biológicos, de diferente índole, la Biblia nos ilustra una y otra vez específicamente la diferencia que hay entre estar con Dios y estar sin Dios. Atrás, hace un momento, estábamos orando con el equipo de alabanza y surgió esa pregunta, una de esas preguntas buenas que a muchas personas le da miedo que le hagan cuando están evangelizando porque quizás no están preparados, pero las herramientas están a la mano. ¿Cómo es que de Adán y Eva surgió toda la humanidad si hay chinos, negros, rojos, amarillos, diferentes tonalidades de piel, diferentes rasgos étnicos que nos separan? ¿Cómo pudieron haber nacido de una sola pareja? Y entonces contestábamos esta pregunta. Usted y yo no sabemos cuántos hijos tuvieron Adán y Eva antes de pecar, porque lo que la Biblia nos dice es específicamente cuánto vivieron ellos después de pecar. Pero antes pudieron haber vivido miles de años y tener miles de hijos. Y no sabemos. Pero la Biblia que nos muestra, bueno, que tuvieron a Abel y a Caín. El ejemplo de alguien que agradó y estuvo con Dios y el ejemplo de alguien que no estuvo con Dios. Después Caín mata a Abel, como usted lo sabe, lamentablemente, todavía lamentamos esa pérdida. Y justa, dice la Biblia que todavía la sangre clama desde la tierra la muerte de Abel. Igualmente la sangre de cada persona que ha muerto injustamente, dice la Biblia que Dios dará el pago justo. Lo que pasa es que tiene paciencia, porque no quiere que nos perdamos, sino que nos arrepintamos. Pero va a llegar un tiempo en el que esa paciencia se agotará y vendrá el juicio y entonces cada quien rendirá cuenta ante Dios. Y muchas de las cosas que hacemos mal en esta vida también las pagamos aquí. No crea que Dios tiene tanta paciencia que no me va a dar ninguna consecuencia aquí. No, muchas de las consecuencias se pagan aquí. Y de eso Dios se encarga, pues, porque Él es celoso. La Biblia siempre nos va a mostrar esos dos escenarios, aquellos que estuvieron con Dios y aquellos que estuvieron a espaldas de Dios. Para que usted y yo tomemos esa decisión. Así de sencillo, tomemos esa decisión. O dejamos a Jesús afuera tocando la puerta, porque es gentil, porque es un caballero, no va a forzar la cerradura para entrar, porque nos ama. Pero usted y yo debemos tomar la decisión de abrir esa puerta. Si la abres, todo va a cambiar. Porque Jesús no solamente va a entrar para visitarte y quedarse en la sala, tienes que darle el acceso completo para que Él comience a reformar tu habitación, para que comience a reformar todas las áreas de tu vida, porque necesitamos eso, de eso se trata el cristianismo. Decíamos la semana pasada que un cristiano que no está cambiando no puede ser llamado cristiano, porque el cristianismo es una decisión voluntaria de morir a nosotros mismos para que ahora Cristo viva a través de nosotros. Entonces le permitimos conscientemente al Espíritu Santo que comience a obrar en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y por eso entonces, aunque nos equivocamos porque somos seres humanos, lo debemos hacer cada vez menos. Por definición, usted y yo, si somos cristianos, somos santos, que pecamos cada vez menos. Cristo nos justificó con su sangre, por eso somos santos por definición. La Biblia cuando habla de santos no está hablando de gente que la Iglesia Católica beatificó o que condecoró de alguna manera. No tiene nada que ver con eso. Habla de gente viva. No hay que esperar que la gente se muera para verlo como Dios lo ve y ver las cosas como Dios las ve. Si somos cristianos de verdad, aunque seamos imperfectos, aunque nos equivoquemos, la palabra de Dios dice que somos santos. Y así los apóstoles hablaban en las cartas. Saluden a los santos en la iglesia de Antioquía, a los santos de tal iglesia. Y no es que hablaban con los muertos, para nada. Los santos somos usted y yo cuando decidimos constantemente poner nuestra vida en esa cruz junto a Cristo para que Él viva a través de nosotros. Esa es nuestra identidad y como seguidores de Jesucristo que nos llamamos, pues es algo que nos debe distinguir. Por eso es que el árbol se distingue por su fruto. Tú sabes que es un árbol de mango, sobre todo el día viernes, cuando estaba viendo esa noticia. Lamentablemente no tengo matas de mango cerca de mi casa cuando vino ese ventarrón. Las que estaban por ahí cerca se cayeron, hasta un árbol se cayó con ese ventarrón en el jardín de atrás del edificio. Pero veía en Chacaíto hay una mata de mango justo donde está ese kiosco antes del centro comercial Beco y habían como 50 mangos en el piso. Y veía a la gente corriendo, salió corriendo uno de los delivery de Yomi con su... Y lo veía, puso su maletín en el piso y estaba llenándose de mango. Cual niño en el colegio o cual piñata escolar para llenarse de juguetes.
El árbol se conoce por su fruto. Al cristiano también se le conoce por su fruto. Lo que pasa es que no nos gusta que nos digan que nuestro fruto no está bien o que está enfermo. Y muchas veces el fruto que damos está enfermo, está corrompido, está dañado. ¿Les ha sucedido? Me ha sucedido que compro o que bajo de una mata un mango, vamos a seguir con los mangos, me gustan los mangos, y cuando lo abres resulta que la pepa está negra. Pero ¿qué pasó? Algo sucedió, que esa planta se enfermó y nadie lo sabe, pero cuando ves por dentro el fruto, está corrompido. Por eso la Biblia, aparte de ser larga, es espectacularmente rica en ejemplos para que usted y yo no andemos pensando en pajaritos preñados, no andemos haciendo ideas ni viendo abstractamente o subjetivamente la fe. La fe es algo tangible, es racional, creer en Dios es lo más lógico. Los científicos dicen, la mucha ciencia te acerca a Dios, la poca ciencia te aleja de Él. Por eso es que los científicos más estudiados pues son hombres y mujeres de fe, porque se dan cuenta de que lo que existe solamente puede ser producto de algo eterno. Lo existente no puede provenir de la aleatoriedad. Solamente una mente inteligente puede crear tanto orden y tanta perfección. Y bueno, hay suficientes argumentos científicos que gracias a Dios por la tecnología que ha aumentado podemos presentar el Evangelio de una manera mucho más clara y convincente para aquellos que se hacen más preguntas de las que usualmente otros se hacen, pero las preguntas no deberían causarnos temor, más bien deberían causarnos alegría, porque mientras más preguntas, pues más nos acercamos al Dios de las respuestas. Y más responsables somos usted y yo de presentar una defensa coherente. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 3:15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Se lo digo así en Reina Valera para que sienta que le está hablando su propia Biblia. No me sé otra versión todavía, pero hay otras versiones que también son muy buenas. No quiere decir que Reina Valera sea la única, pero fue con la que yo me levanté en el Señor. Debemos prepararnos como iglesia. No podemos ser cristianos superficiales. Basta ya de esperar que otro sea el que se encargue. Tú eres el instrumento que Dios está llamando para bendecir y para transformar vidas alrededor de ti. No digas, yo te tengo que presentar un hermano, un amigo, un pastor. Él sí te va a convencer. Prepárate tú, porque la palabra de Dios está aquí para eso, para prepararnos. Entonces veíamos qué importante es que haya un verdadero cambio. Y Jesús se lo ilustraba a Nicodemo, un gran líder religioso, le decía, por más cosas que tú hagas y por más palabras que me digas adulándome, si tú no naces de nuevo no puedes heredar el reino de los cielos. Y Jesús presenta una idea sumamente controversial. No tiene que ver con las prácticas rituales, no tiene que ver con agradar a hombres ni a instituciones. No tiene que ver con darte golpes de pecho, ni tampoco autoflagelarte. Dios está esperando que tú y yo decidamos voluntariamente dejar que su espíritu nos haga nacer de nuevo. Y eso es algo que es un milagro. Eso por más que tú te convenzas en tu mente y lo quieres hacer, mire, hasta que no ocurre ese milagro, hasta que tú no abres la puerta de par en par y dejas entrar a Jesús, usted no nace de nuevo. Usted es un simpatizante de la iglesia cristiana. Usted es un simpatizante de la palabra de Jesús, del Evangelio. Simpatiza con las ideas de Jesús, pero usted todavía no ha nacido de nuevo. Si usted no puede evidenciar con su vida, con las prioridades, con sus anhelos, con su pasión, si su pasión es quedarse acostado un domingo en la mañana hasta que llegue el mediodía, está bien, es un ser humano, le respeto, pero usted no puede llamarse cristiano si usted solamente está pendiente de llenarse la barriga y de quedarse en su casa sin importarle lo que sucede alrededor. Usted necesita nacer de nuevo si quiere heredar el reino de los cielos. Y como le digo, simplemente nosotros mostramos el menú. Yo no tengo la capacidad de alimentar a nadie, es Cristo mismo. Quien puede hacerte nacer de nuevo, quien puede convencerte es el Espíritu Santo. Yo solamente soy responsable de transmitir el mensaje correcto, según la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo, una vez que tú ores y te rindas ante su palabra, entonces produzca en ti el querer y el hacer de su buena
voluntad para que seas un verdadero hijo de Dios. Y leíamos Romanos 8 que dice que los que son guiados por Dios, ellos son los hijos de Dios. Yo les preguntaba, ¿a cuántos los guía Dios? Y muy valientemente todos levantaron la mano. Pero si examinamos rigurosamente la vida de cada uno, nos daríamos cuenta de que no somos tan guiados por el Espíritu Santo como creemos, sobre todo cuando decimos palabras indebidas, cuando tenemos comportamientos un poco inmorales, un poco irresponsables entre nosotros como seres humanos. Si somos realmente guiados por el Espíritu Santo, se supone que entonces todo lo que hacemos va cada día a agradar más a Dios. Y yo ponía las cosas en perspectiva. Mire, no se trata de que usted sea perfecto, sino de que usted sea perfeccionable. La santidad no es perfección, es hacerte cada día más apartado para Dios. Tomar cada día las decisiones correctas para que aunque el entorno sea hostil y no sea favorable, tú puedas colocar tus pies en el camino correcto. Que de paso dice la palabra que es angosto y que la puerta también es angosta, pero amplio y espacioso el camino que va a la perdición. Muchos van por él, dice la palabra, muchos. ¿Por qué? Porque es espacioso, puedes ir como te dé la gana. Pero a Dios no vengas a traerle lo que te da la gana. A Dios búscale, aprende de Él y tráele lo que Él quiere que tú le traigas, porque Él no es tu vecino, es Dios. Y a veces esa confiancita donde muchos dicen, no, yo le dije al barbudo, no, que yo le dije a Diosito. Y entonces queremos hacerlo personal, pero entonces lo rebajamos. Y no se trata de rebajar a Dios, se trata de mirar a Dios como es Él, de admirarlo, de amarlo, de temerlo y de seguirlo. ¿Cómo yo demuestro que tengo cercanía con ese Diosito que la gente mal utiliza? Oye, con mis acciones. Pero cuando yo tengo que recurrir a esas palabras, cuando yo tengo que recurrir a modismos, incluso religiosos, para verme muy espiritual, usted está simplemente inflándose de aire. ¿Y sabes qué era lo que Jesús criticaba fuertemente? Mire, Jesús habló con mujeres adúlteras. Jesús habló con prostitutas. Jesús habló con hombres corruptos, cobradores de impuestos. Jesús andaba y comía y se sentaba en la mesa de personas que tenían muy dudosa reputación, pero era gente que tenía un corazón humilde y que estaban dispuestos a cambiar. Por eso Él se sentaba a la mesa. Pero ¿saben en qué mesa no se sentó? Con los religiosos, con los que se creían perfectos, con los que tenían muy buena reputación, pero que Jesús sabía que su corazón no era lo que aparentaba ser. ¿Sabe cómo le llamó Jesús? La levadura de los fariseos. ¿Y qué hace la levadura? Llena de aire el pan. Todos pasamos aquí, bueno, la mayoría estuvimos en aquellos años difíciles de 2016, 2017, aquí en Venezuela. Yo no sé si usted se percató de eso, pero yo creo que cada vez era menos el trigo y más la levadura. Cada vez las canillas venían más infladas, pero las apretabas y casi que te podías juntar la mano completa. Se llenaba de aire. ¿Qué sucede? Aparenta estar lleno, aparenta ser saludable, pero cuando te lo comes no te nutre nada, no llena. ¿Y no le pasa? Que ve un plato lleno así grande y es pan y está inflado de puro aire. Y así muchas vidas que dicen seguir a Cristo, que dicen ser seguidores de Jesús, viven pareciendo muy saludables, pareciendo muy nutritivos, muy hijos de Dios. Pero cuando usted examina a profundidad, y como le digo objetivamente, esto no tiene que ver con misticismo ni con manipulación, porque a Dios no lo podemos engañar y a los espirituales tampoco. Y es hora ya de que dejemos el alimento para bebés. El alimento para bebés es suficiente para la primera edad. Imagínense que Caleb llegue a mi edad y siga buscando a su mamá para que le dé pecho. ¿Sería normal eso? Bueno, muchos creyentes llevan décadas en Dios y no conocen ni siquiera los rudimentos de la palabra de Dios, las cosas esenciales, prácticas. No saben cómo defender su fe, no entienden. No entienden que hace rato que dejaron a Jesús afuera y que si mueren hoy quizás no se irían al cielo como oraron en esa oración de fe que hicieron hace tantos años. Porque el fruto de la verdadera convicción del Espíritu Santo es que cambiemos nuestra vida para que se parezca cada vez más a Jesús.
Y como no es una realidad, el mundo tiene toda la excusa de decirnos, no, tranquilo, quédate en tu cajita religiosa con tu Jesús, que yo sigo viviendo mi vida como voy. Y la verdad es que en la calle no hacemos mucha diferencia ninguno de los dos. Pero en el primer siglo, el Evangelio trastornaba el mundo. El Evangelio era una declaración que confrontaba a un mismo imperio, como era el romano. Tanto que metían a los cristianos en el Coliseo romano para ser devorados por las fieras, los crucificaban al derecho, al revés, los descuartizaban y los cristianos mantenían su fe. Porque el evangelio que vivían no era un cristianismo abstracto ni subjetivo, era el verdadero cristianismo. Seguían a Jesús pisada tras pisada. Y así debemos ser nosotros como hijos de Dios. Y de esa manera pues llegamos a este pasaje de Efesios 4:22. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 22. Es un pasaje un poco largo, pero quiero que prestemos atención a lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo, un hombre tan impresionante que fue capaz de decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nada más y nada menos. Y no era porque estuviera muy grande su ego, sino porque había una capacidad. Cualquiera podía juzgar a Pablo en el primer siglo y darse cuenta de que lo que él decía era verdad. Él era un gran imitador de Jesucristo. Y él da este consejo, y quiero dártelo hoy. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Pasada, di conmigo, pasado. Hay una manera de vivir que tiene que ver con lo que hacíamos antes cuando no le pertenecíamos a Dios. Hay una manera de pensar que no tiene nada que ver con el presente si realmente seguimos a Cristo. Y si hoy tú decides seguir a Cristo, déjame decirte que hasta hoy quedó esa vida pasada y Dios tiene el poder de transformar tu vida, de traer esa verdadera libertad y gozo que tu corazón anhela desde el momento en el que tuviste uso de razón, que es reconectarte con tu Creador. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué significa despojarse? Bueno, sacarse, quitarse. Ahorita vamos a leer una gran frase del príncipe de los predicadores hablando acerca de lo importante y de entender qué es despojarnos de nosotros mismos. Dice, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un vicio que está en nuestro ser, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es producto del pecado. Dios no nos creó para que pecáramos, Dios no nos creó para que sufriéramos las consecuencias del pecado, pero esa distorsión ha dañado. Y no es que dañó un poquito, no es que hay una manchita que quitar, es que nos embarró completamente. ¿Ha visto, verdad, esos niños que cuando los vienen a buscar, resulta que los dejaron un ratico y se bañaron de excremento o de tierra o se ensuciaron completico y ya no es como, bueno, voy con un pañito a limpiarte? ¿Sería lógico ir con una toallita húmeda a limpiar a un niño embarrado de su propio excremento? No, ¿verdad? Pues tienes que sumergirlo en la bañera y empezar a lavar con agua abundante, jabón, hasta que logras desinfectarlo. Bueno, así estábamos nosotros, completamente viciados, completamente corrompidos. ¿Algunos más, algunos menos? Sí, pero la diferencia, créanme, que no es tanto como estamos acostumbrados a pensar. Nos vemos y decimos, no, pero es que yo no soy tan malo como los que están matando allá afuera, como los que roban, los que secuestran. Yo no soy tan malo como los que andan por allí fornicando en la promiscuidad y que no andan tomando nada de eso. Yo hago cosas buenas por la sociedad. Está bien, pero déjame decirte que delante de los ojos de Dios no es muy diferente. No es tan diferente. Porque todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No podemos acercarnos. No podíamos en nuestras fuerzas, pero Cristo hizo un camino donde no lo había. Cristo reconcilió el cielo con la tierra a través de su cuerpo, despedazado en esa cruz. Y hoy lo conmemorábamos. Cada gota de su sangre fue para trazar ese camino que nos reconecta con la presencia de Dios. Sangre que debemos honrar y cuidar de no pisar. Entonces dice que está viciado conforme a deseos engañosos, o sea que nos autoengañamos también. Eso no solamente ocurre fuera de la iglesia, eso ocurre dentro de la iglesia también. Porque la misma carne que tenemos nosotros la tiene los mismos deseos corrompidos que tenemos nosotros, los tienen allá afuera. No somos tan distintos. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el que vive en el mundo se deleita en el pecado. El cristiano lucha contra el pecado. Y en su vida debe verse que lucha contra el pecado, no que se regocija y que busca ocultarlo
para que todo se vea más bonito o para que lo respeten como cristiano. No se trata de quién oculta mejor. ¿Sabes? Voy a tomar un tiempo para hablar de esto. La gente cree que cuidar tu testimonio es cuidar tu reputación. Y no se trata de cuidar tu reputación. Cuidar tu testimonio no es ocultar tus flaquezas para que la gente vea lo bonito. No, se trata de que tú seas tan íntegro que lo que la gente vea es lo que tú eres aquí o cuando estás solo o cuando estás en cualquier lugar. Y eso, a pesar de que te cueste tu propia vida, le agrada a Dios. Un cristiano lucha contra el pecado, no se deja enseñorear de él. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos con el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. ¿Ve? Por eso es que podemos reconocer, porque quien obra en justicia se puede reconocer al lado de alguien que obra en injusticia. Quien se presta para negocios turbios se diferencia de aquellos que se mantienen al margen. Quien vive entregado al pecado se diferencia del que vive apartado para Dios. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Es decir, en el cristianismo no existen mentiras blancas o mentiras piadosas. Mentira es mentira y su padre es el diablo, que ha mentido desde el principio, dice la palabra. Usted y yo somos hijos de un Dios que habla verdad. Por eso dice, vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, dice Mateo 5. Usted y yo estamos llamados por Dios para no jurar, ni tampoco tener que estar con esas promesas, sino que nuestro sí, seamos gente de palabra. Eso no es de otros años, eso no quedó anticuado. Tenemos que ser gente de palabra, gente que hable verdad. Desechando mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro que está sujeto a otro. Las coyunturas y la cabeza se llama Jesucristo. No soy yo, ni el pastor Joaquín, ni ningún otro líder, por más espiritual que sea. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y debemos cuidar que estemos junto a Él, que estemos unidos entre nosotros a Él. Porque imagínense cómo sería un cuerpo sin cabeza. Muchos cristianos viven como cuerpos sin cabeza. Dice el verso siguiente. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Lo tenemos allí? Airaos, pero no pequéis. O sea, a veces podemos llenarnos de ira. El problema no es la ira. El problema es lo que hacemos a consecuencia de la ira que no está controlada. Nos incomodamos, nos da rabia ciertas situaciones y la pregunta es ¿qué hacemos al respecto? Pues la palabra nos insta a que a pesar de que haya momentos que nos encolericen, no pequemos. Y por eso ese famoso pasaje en donde Jesucristo también nos reflejó cómo debe ser manejada la ira. Cuando entró al templo y vio que estaban haciendo un negocio turbio y separando a la gente de Dios. Y dice que batió las mesas de los cambistas y los echó fuera y reprendió a la gente diciendo, mi casa será casa de oración. Y mucha gente se ofendió. Y dijo, wow, eso fue de Dios, eso fue el Espíritu Santo, ese es el Dios de amor. Pero el Dios de amor también es un Dios de severidad. Es un Dios de celo por las cosas santas y por la verdad. Una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo es la templanza, y la templanza es eso, poder sujeto a un carácter transformado, dominio propio. Después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Es decir, si se enojan, tengan cuidado de que no pasen muchos días. Y recomienda mejor que no llegue ni a la noche. Resuelvan los conflictos antes de que se oculte el sol. Me da gracia porque cada vez que preparamos matrimonios, este es un tema interesante de conversación. Hace poco me preguntaron, mire, ¿y tú y Carla pelean? O sea, discuten, se molestan, porque a veces uno lo ve, mira, qué ideal, mira, ella canta, él predica,
qué bonito, oye, son muy de Dios. No, imagínate, Caleb no va a pelear con nadie, por favor. Somos seres humanos de carne y hueso. Mire, qué difícil es que no se ponga el sol sobre su enojo. Qué difícil es. Y yo no le voy a aparentar cosas. Se ha puesto el sol sobre nuestro enojo y más de una noche. Ahora sí se pusieron bien atentos, ¿no? ¿Cómo nos encanta en Chile? Dios nos ha bendecido con dinámicas. Los seres humanos tenemos dinámicas. Gracias a Dios no somos robots aburridos. Nos molestamos, nos alegramos, nos reconciliamos, disfrutamos de las dinámicas de la vida, nos enseñan, aprendemos el uno del otro. O sea, qué terrible es cuando tú tienes que anular a otra persona para poder caminar juntos. Es lo peor que puede ocurrir, porque uno de los dos se va a sentir que está muerto. Está vivo, pero está muerto. En cambio, cuando hay fricción, los dos nos mantenemos vivos y tenemos la necesidad de ponernos de acuerdo para dar el siguiente paso. Porque si no, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y Dios nos ha bendecido con esa libertad de, entender, conocernos, las dinámicas, es distinto. Pero ahí podemos ver la belleza y la diversidad de esa multiforme gracia de Dios que se expresa en nosotros, que vamos aprendiendo, que vamos entendiendo y que vamos madurando. Todos necesitamos eso. Por eso es que necesitas estar en la iglesia, por eso es que necesitas de tus hermanos, para que podamos ayudarte, para que podamos aconsejarte antes de que tomes una decisión definitiva que va a destruir tu futuro. Porque el camino que tú estás recorriendo no nada más lo recorres tú, lo han recorrido muchos. Y quizás con mi corta experiencia, este año Dios mediante cumplimos 10 años de casado, quizás hay algo que podamos enseñarte a pesar de que tengas más décadas de casado que nosotros. Porque Dios se encarga de mostrar progresivamente su revelación. Y hay muchas cosas que necesitan ser restauradas. Y una de ellas es la relación matrimonial. Y partiendo de allí también las relaciones interpersonales. ¿Cómo ser amigos? No sabemos. Venimos con heridas. Algunos le llaman maldiciones generacionales. Muchas cosas que deben romperse para que tú y yo accedamos a esa vida en plenitud que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero tenemos que ser conscientes de eso, porque si no me doy cuenta, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Todo comienza cuando yo soy convencido y el que puede convencerme es el Espíritu Santo. Porque estamos acostumbrados a errar y a maquillar nuestras fallas, pero el Espíritu Santo, con él no hay nada que maquillar, no hay nada que aparentar, porque él conoce nuestros corazones. Vea lo que dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, esfuércese, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, es decir, deje de pensar en sí mismo nada más, y menos en quitarle a otros lo que es producto de su esfuerzo. Esfuércese para que usted pueda bendecir a otros, si es que verdaderamente es un cristiano. Dice, llegamos a una parte controversial. Ninguna palabra corrompida salga. Ay, papito, con esa misma boquita bendices a Dios. Ahí va el aleluya. ¿Cuánto mal testimonio damos en la calle muchas veces? Este es el que me predica, pero mira, tremenda palabrota. Y yo entiendo, yo también tuve una vida antes. Una manera pasada de vivir que tuve que crucificar y que tengo que crucificar porque en un momentico me puedo bajar de la cruz y hago todo lo que no he hecho en las últimas décadas de mi vida. Porque dice la palabra, el que esté firme mire que no caiga. Pero el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento es un poder dentro de mí tan grande que no me permite mirar hacia atrás, sino solamente hacia adelante. Porque lo que estoy mirando hacia adelante es mucho más importante que lo que puedan estar susurrándome desde atrás. Porque al diablo le gusta susurrarnos y recordarnos quiénes éramos y dañarnos con aquellos platos rotos del pasado. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo te diriges a tus semejantes? Eso va a revelar qué tan cristiano tú eres. Y no solamente para que digan, no, los cristianos no dicen groserías, míralo. No dicen grosería, por más que se moleste. No solamente para tener una fachada, sino que eso habla del corazón, porque de la abundancia del corazón, usted lo sabe mejor que yo. Están en las palabras.
Lo que daña al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Pero bueno, ese es otro tema de conversación, en otro mensaje lo desarrollamos. Miren lo que dice: no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo. Y esta palabra toca las fibras más profundas de mi ser, porque dice la Biblia que una vez que nacemos de nuevo, que somos verdaderos cristianos, Dios envía a su Espíritu Santo. Fíjate, no dice envía a su Espíritu, sino que envía a su Espíritu Santo. O sea, no es cualquier cosa, es algo sumamente especial, y más que algo es alguien a estar contigo. Jesús ascendió a los cielos, después de resucitar, dijo: debo estar a la diestra del Padre hasta que el Espíritu Santo cumpla su objetivo, porque yo ya no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. En cambio, el Espíritu Santo sí. Él va a estar con ustedes y le va a revelar todo lo que necesitan saber. Les recordará cada una de las palabras que yo les hablé, dijo Jesús. Qué importante es escuchar la voz del Espíritu Santo. No se trata de esas ideas hollywoodenses del angelito bueno y el angelito malo, diciéndote lo que debes hacer y el otro lo que no debes hacer. No se trata de esa idea hollywoodense, se trata de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y estando Él en nuestra vida, usted y yo podemos entristecerlo a Él. Entristecer a un amigo que lo único que ha hecho es hacer cosas buenas por ti. Fallarle a alguien que dio todo para que tú seas feliz, para que estés lleno y satisfecho. Y que estando contigo lo tengas que exponer a esas páginas de pornografía. Lo tengas que exponer a esos comentarios y esas conversaciones de doble sentido. Lo tengas que exponer al ocio y a la perversidad del mundo en el que te desenvuelves, porque has decidido ser parte y hacerte como uno de ellos. El Espíritu Santo se entristece cuando usted y yo no somos lo que debemos ser como hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo enternece en nuestros corazones con esta palabra: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose mutuamente, perdonándose unos a otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. El que es perdonado debe perdonar. Y a veces es difícil. También es otro tema sumamente extenso. Pero cuando no perdonamos, el peso lo cargamos nosotros. Un cristiano aprende a perdonar, aunque es difícil. Humanamente imposible, pero para eso está el Espíritu Santo, para enseñarnos a perdonar, a amar de verdad. Perdonar es pasar por alto la ofensa. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿fue el siglo pasado o el antepasado? El siglo XIX, el siglo antepasado, dijo que esta transformación, que es la santificación, no es una simple mejora, no es una crucifixión total del pecado. En sus sermones solía exhortar a los oyentes diciendo: el viejo yo es corrupto. Todos tenemos un viejo yo. Ese viejo yo es corrupto por naturaleza. Por lo tanto, no debe ser remendado, reformado ni educado. ¿Cómo haces, Keila, cuando llegan a ti con prendas de vestir que quieren que las remiendes? Y tú dices: no, mamita, esa ropa ya, yo te ayudo para que te compres una mejor. Vamos a cambiar la tela, ya, mira. A veces queremos remendar al hombre viejo. Y vivimos como cristianos remendando. No, es que me vieron esta costura, déjame yo, me pasó la plancha. Esta arrúgamela. No le sigas poniendo remiendos a tu hombre viejo. Crucifícalo. Dice: no debe ser reformado ni educado, sino crucificado. Debemos despojarnos de él como quien se quita una ropa sucia y repugnante. Qué terrible el pecado. Para aquellos que se acercan a Dios, empiezan a sentir las cosas que Dios siente. Y Dios siente repulsión por el pecado. Nos ama a nosotros, sí. Pero como estamos, no servimos para nada. Por eso necesitamos ser transformados. Por eso nuestro corazón debe ser mudado. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, el alma nuestra necesita ser transformado.
Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo va a ir al polvo, indefectiblemente. El espíritu a Dios que lo dio. El problema no es en el espíritu, el problema es en el alma. En la mente, el alma es la mente, las emociones y la voluntad del ser humano. Esa es su alma. Eso es lo que necesita ser transformado. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17 y con esto voy a cerrar. Sé que ya hay suficiente alimento para nosotros. Les recuerdo que todos los sermones quedan grabados en nuestro canal de YouTube para acceder a ellos cuando usted lo desee o incluso compartírselo. Como buenos cristianos sabemos quién debió haberlo escuchado, ¿verdad? Nosotros, los que lo escuchamos primero. Es para nosotros, pero también hay otros a los que le podemos hacer llegar este mensaje. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Tenemos un Dios que nos ha dado una nueva vida. Nosotros, ¿sabe? Hay mucha gente que vive con ese remordimiento tan profundo de los errores que cometió, de los traumas que vivió, que cuando llega aquí y entiende este versículo dice, wow, esto es lo que yo estaba necesitando. Esto es lo que todos estamos necesitando. Solo que al que más se le perdona, más ama. Y obviamente mientras más conscientes de nuestra miseria estemos al momento de reconocer a Cristo, más vamos a valorar el regalo que se nos está dando, que es esta nueva vida. Una vida nueva. Eso es lo que Dios nos ha prometido, nos ofrece y nos está dando. Eso es lo que, esa es la bienvenida que está esperando Jesús darnos cuando abramos la puerta y dejemos de hacerlo esperar. Cuando abrimos nuestro corazón a Él, Él viene a darnos vida en abundancia. Él viene a darnos una vida nueva. Las cosas viejas sí pasaron. ¿Hay consecuencias todavía? Bueno, con gallardía, con valentía asumamos y seamos responsables de las consecuencias de nuestros errores pasados. Pero eso no va a ser para siempre. Dios nos ha dado una nueva vida. Una nueva vida para que vivamos en plenitud y para que podamos ser libres en verdad, eternamente. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Decía Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Hagamos que haya valido la pena. Que haya valido la pena cada gota que Él derramó por nosotros. Cada insulto, improperio, golpe que recibió, lo hizo para que tú y yo tuviésemos esta oportunidad de tener una vida nueva. Como seguidores de Jesús, Dios desea que tengamos una vida nueva. Así que te invito a estar sobre tus pies. Vamos a orar y vamos a entregarle a este maravilloso Jesús no solamente la apertura de las puertas de nuestro corazón, sino las llaves, para que ahora Él sea el dueño de nuestra vida. ¿Cuántos quieren entregarle su vida a Jesús? Amén. Vamos a hacer una sencilla oración, donde podamos entregarle con nuestras palabras a Jesús nuestra vida y demos ese paso de responder a este llamado que Dios te ha hecho por el que estás hoy en este lugar. Di conmigo, Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, que viniste a darme vida nueva y hacerme libre de mi pasado. Te doy gracias por tu sacrificio y hoy acepto tu pago por mis pecados. Hazme una nueva criatura y dame esta nueva vida para seguirte y amarte y vivir en plenitud como tú quieres que yo viva. Hoy quiero nacer de nuevo. Que tú dirijas mis pasos y que tu voz sea lo único importante. Te entrego mi vida, mi familia, todo lo que tengo y lo que soy, para que tú hagas tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.